¿Le viste la cara a la mañana a la gente cuando se toma el metro, el subte, el autobús, el colectivo, el tren, cuando van a trabajar, todas las mañanas? ¿Observaste alguna vez las caras, los rostros, los gestos que tiene la gente? ¿Te fijaste el humor en los trabajos los lunes a la mañana? ¿Hablaste con tus amigos los domingos a la noche? ¿Por qué hay tanto mal humor? ¿Por qué el gesto de la gente a la mañana cuando va a trabajar expresa un desagrado, una angustia? Pero no es una persona que está triste o angustiada o preocupada por un problema. Millones de personas en las grandes ciudades del mundo, de América Latina, de Europa, de todos los países del mundo, aparecen con mala cara, con un gesto que expresa angustia, desagrado, infelicidad. ¿Por qué será? ¿Por qué cuando hay grandes encuentros en eventos deportivos, las hinchadas, los fanáticos terminan agarrándose a las trompadas, rompiendo vidrieras, muchas veces enfrentándose con la policía? Y es un fenómeno que no solamente pasa en Argentina, en Brasil, en México, en los hooligans, en Europa Occidental, ¿no? Muchos recitales terminan en enfrentamientos feroces con la policía. Hay un enfrentamiento de bandas y tribus suburbanas y urbanas donde son capaces de matarse porque a uno le gusta una banda de rock y a otro le gusta otro tipo de música, o por la camiseta de un equipo de fútbol frente a la camiseta de otro, o de básquet. Enfrentamientos feroces, violencia, destrucción, gente poco feliz, mucha frustración. ¿Qué malestares está expresando como síntomas la cultura contemporánea? Una pregunta que ya se había hecho Sigmund Freud hace mucho tiempo. ¿Cuál es el malestar que encierra la cultura? La cultura contemporánea, la cultura del capitalismo, ¿no? Porque vivimos y sobrevivimos en un sistema capitalista. ¿Qué malestares, qué frustraciones encierra la cultura del sistema capitalista? La sociabilidad humana en el sistema capitalista. Se puede percibir si uno tiene una mirada crítica y no lo acepta como algo natural. ¿Por qué juega un papel tan importante en nuestra cultura y en nuestros vínculos la droga? ¿Por qué está tan generalizada? No son pequeños grupúsculos que pretenden experimentar en el campo artístico o búsqueda de sensaciones exóticas. No, fenómeno de masas, con distintas gradaciones, cada vez más descompuestas y degradadas, ¿no? Por lo menos en el sur de América, en nuestro país, en Argentina y en otros países de esta región, predomina, incluso en el barrio donde estamos grabando este video, predomina a nivel callejero lo más bajo de la cocaína, que es la pasta base. En Argentina se conoce como el paco, que destruye el cerebro de la gente, sobre todo de la gente joven. ¿Por qué está tan difundida la droga? ¿Por qué el alcohol juega un papel fundamental, pero no como un espacio de recreación para relajarse y pasarla bien con amigos en una fiesta, un sábado a la noche, o con la pareja? No, como fenómeno de masas, ¿no? Miles y miles completamente alcoholizados, drogados, ¿no? En enfrentamientos callejeros. Y esto no pasa solamente en Argentina o en Brasil o en México, ¿no? O en el conjunto de América Latina. Es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial. Y el predominio de drogas cada vez más agresivas. No las que usaban los hippies
allá en la década del 60, escuchando música simplemente, no, drogas que llevan a usar armas, a matar gente, a no tener el más mínimo control. ¿Qué está pasando en la cultura contemporánea? O sea, ¿qué malestares se ocultan debajo de la superficie? ¿Qué frustraciones? ¿Cuál es el origen de esa infelicidad que tiene fenómenos de manifestación muy diferentes, desde la cara que tiene la gente cuando va a trabajar a la mañana, las tristezas y angustias los domingos a la noche, porque se sabe que al día siguiente empieza la jornada laboral, los suicidios masivos en sociedades que aparentemente tienen satisfechas sus necesidades materiales básicas, la alimentación, la vivienda, la comida, el poder comprar un montón de electrodomésticos, de objetos para el consumo. Y a pesar de eso, suicidios. La tasa de suicidios es muy alta en Japón, es muy alta en China, con todo el avance que hay hoy en día, fenómenos masivos de suicidio. Incluso en los países nórdicos, ¿no? Suecia, Dinamarca, Noruega, que aparentemente tienen un estilo de vida distinto al norteamericano, una tasa muy alta de suicidios. ¿Qué malestares ocultos encierra la cultura contemporánea y el capitalismo a nivel mundial? Es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Si es que uno no acepta este mundo como el mejor de los mundos posibles, que evidentemente no lo es, porque cada vez se asemeja más a las distopías o antiutopías que describieron escritores célebres como por ejemplo George Orwell en 1984, una sociedad completamente vigilada, controlada, domesticada, donde desaparece la privacidad, todo se controla, todo se vigila. Se parece mucho al mundo actual, ¿no? Un mundo feliz de Huxley, donde hay tanta angustia que se necesita permanentemente una droga para calmar esa angustia y esos dolores, el soma. Fahrenheit, de Ray Bradbury, una sociedad donde los libros ya no juegan un papel, hay que perseguir la lectura. Se parecen demasiado a nuestra época actual. Esas novelas que en el pasado se habían imaginado un futuro sombrío, un futuro pesimista, donde el ser humano no se siente libre, no se siente feliz. Entonces, en el capitalismo contemporáneo, donde cada vez hay más vigilancia, más control de la gente, como ha denunciado el teórico norteamericano del MIT, Noam Chomsky, o el técnico que trabajaba para la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad, Edward Snowden, tanto un teórico como un técnico, han denunciado públicamente y han mostrado que el control de la población es feroz, que ha desaparecido la privacidad, ¿sí? Que las libertades individuales son un mito. Entonces, en la sociedad contemporánea coexisten esta multiplicidad de manifestaciones de un malestar, ¿no? De una frustración civilizatoria, de una crisis civilizatoria, de un aplastamiento de las personas. Y el marxismo intenta reflexionar sobre eso y tiene una serie de teorías y de hipótesis para intentar explicar las fuentes fundantes de esos malestares culturales. Estos problemas no son enigmas irresueltos, no son enigmas indescifrables, insondables, misterios ajenos al entendimiento humano, no, se pueden comprender. Y el marxismo tiene una serie de hipótesis, tiene una serie de teorías para comprender estos fenómenos vigentes al día de hoy en pleno siglo XXI. Entonces, en este encuentro lo que vamos a intentar es indagar acerca de una de las principales, no la única, pero una de las principales teorías que Marx elaboró para intentar explicarse estos fenómenos y muchos otros, ¿no? Como el aplastamiento del arte, el aplastamiento de los vínculos cualitativos entre las personas,
el predominio salvaje de la cantidad, del cálculo egoísta, el reinado indiscutido del mercado y del dinero, para intentar explicarse todos esos malestares culturales y estas manifestaciones de un modo de vida donde lo que no existe, salvo en las películas de Hollywood, es la felicidad humana, donde lo que predomina es la frustración, ¿no? Las tristezas, las angustias, las rebeldías que no se saben dónde canalizar, por eso la bronca que explota en un estadio de fútbol o en un festival de rock, ¿no? Enojos muy fuertes que están presentes en las personas, pero que no se sabe bien contra qué enfocarlos, ni a favor de qué, ni contra quién, ni con un proyecto. Para intentar explicar todo eso, el marxismo tiene una teoría, una de las tantas. Se llama la teoría de la alienación o enajenación. Dos términos que son, según los traductores que más conocen la obra de Marx y que son especialistas y eruditos en el idioma alemán, en el cual escribía Marx y en la filología alemana, dos términos equivalentes: alienación y enajenación. Bien, ¿dónde desarrolló Carlos Marx su teoría de la alienación? Principalmente en una serie de manuscritos redactados a lo largo de 5 meses, cuando él tenía 26 años, era muy joven, entre marzo y agosto de 1844. ¿Dónde estaba Marx? En París. De vacaciones, no, exiliado, se había tenido que escapar porque lo perseguía la policía, lo perseguían las autoridades de su país, Alemania. ¿Por qué? Porque había sido un periodista crítico, un periodista que no se dejó sobornar, que cuestionó el poder y se tuvo que exiliar, como le ha pasado a tantos compañeros, ¿no? Se tuvo que exiliar, llega a París, se encuentra por fin con ese sujeto social colectivo del cual tanto había escuchado hablar, sobre el cual tanto había leído, que es el proletariado, la clase obrera, los trabajadores y las trabajadoras. Él en Alemania había tenido contacto a través de la literatura, de la bibliografía, sobre ese nuevo sujeto social que estaba desarrollándose de manera impetuosa a partir de la Revolución Industrial. Y ya Marx, antes de redactar estos cuadernos de París, también conocidos como manuscritos económicos filosóficos de 1844, ya Marx había llegado a la conclusión de que la filosofía necesitaba un sujeto para poder realizar sus antiguos sueños de emancipación humana, de liberación humana, de libertad del sujeto. La filosofía, a lo largo de miles de años, había elaborado un programa para emancipar al sujeto, un proyecto de emancipación y de liberación. Y había elaborado un método para comprender las contradicciones de la sociedad capitalista y el movimiento de la historia. ¿Sí? La filosofía que había elaborado y sintetizado miles de años de sabidurías, interrogaciones y preguntas acerca del sujeto, y que había tratado de elaborar un proyecto para emancipar al sujeto, se conocía como la filosofía clásica alemana. El método que esa filosofía había elaborado era el método dialéctico. Y Marx, poco tiempo antes de escribir los manuscritos, había redactado una introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que era el último libro que había publicado su maestro Hegel. En esa introducción a la crítica, que es como el primer manifiesto político de Marx, ¿sí? Anterior 5 años al manifiesto comunista, al famoso manifiesto comunista, ya en esa introducción, que es como el primer manifiesto de Marx, este gran pensador había llegado a la conclusión que para poder realizar ese programa filosófico de emancipación del sujeto y para poder aplicar a nivel social el método dialéctico,
no alcanzaba elaborar un nuevo sistema de filosofía. Había que encontrar un sujeto colectivo que tuviera la capacidad de llevar a la práctica esas ideas y ese programa filosófico y ese proyecto de emancipación humana. ¿Cuál era ese sujeto colectivo? El proletariado, la clase obrera, la clase trabajadora. Y en París se encuentra, al poco tiempo de haber elaborado ese escrito de introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, con el proletariado de carne y hueso. Conoce a los obreros y a las obreras de verdad, que en Alemania no había tenido un contacto directo, porque no había un gran desarrollo industrial, no había grandes urbes que agruparan millones de trabajadores. Es en París donde Marx se encuentra cara a cara con la clase obrera. Y es en París donde elabora los manuscritos de 1844. Los redacta entre marzo de 1844 y agosto de 1844. Son 4 manuscritos que no llega a publicarlos en vida, recién se publican en 1932, ¿sí? Casi medio siglo después de su muerte, después que había triunfado la revolución bolchevique. Lenin se había muerto en 1924, y David Goldenbach, un entrañable compañero erudito del marxismo, conocido popularmente con el seudónimo de Riazanov, fue el que recopiló, reunió, ayudado por Lukács, entre otros, miren qué ayudante que tuvo, qué lujo, ¿no? Y pudo publicar en el primer tomo de la edición crítica de las obras de Marx y Engels los manuscritos del 44, los manuscritos económicos, filosóficos de 1844. Recién se conocieron en 1932 y generaron un revuelo bárbaro, que hacia el final de este encuentro lo vamos a comentar. ¿Elaboró solamente los manuscritos del 44? No, porque esos manuscritos se inspiraron en las sugerencias de un escrito de su amigo Federico Engels, quien en esa misma época había enviado para una revista que Marx estaba redactando, había enviado un texto. Federico Engels, en su juventud, había elaborado un texto que se llamaba Esbozo de crítica de la economía política. En ese texto, que Marx caracterizó como un esbozo brillante, Federico Engels había descubierto que la economía política era la principal disciplina social de aquella época, que legitimaba el orden capitalista, el modo de producción capitalista y el mercado capitalista. Por lo tanto, había que criticarla. Y Federico Engels empieza a analizar, tarea que ya venía haciendo Hegel, pero Engels se la perfecciona, empieza a analizar, a leer, a notar y a analizar críticamente a los teóricos de la economía política británica. Y escribe un pequeño esbozo de crítica. Todavía Federico Engels no comprendía a fondo y por lo tanto no la compartía la teoría del valor, ni siquiera en su dimensión cuantitativa, tal como la habían elaborado David Ricardo y Adam Smith en Gran Bretaña. Básicamente, la pregunta, ¿cuánto valen los objetos? ¿Cuánto valen las mercancías? La respuesta, de acuerdo al tiempo de trabajo que tienen incorporado. Esa pregunta, central en la teoría del valor de los clásicos burgueses de la economía política, el joven Engels no la había comprendido. Por lo tanto, no compartía la teoría del valor. Inspirado en su amigo Engels, Carlos Marx se pone a estudiar a los clásicos de la economía política británica, comete el mismo error, ¿no? Siguiendo las enseñanzas de su amigo, no comprende la teoría del valor en esa época. A la hora de definir el valor, pega una serie de giros, se resbala, dice que el valor tiene que ver con la relación entre los costos de producción y la competencia. O sea, no está determinado por el tiempo de trabajo, sino por algo intermedio entre la producción y el mercado, entre la producción y el intercambio.
No va a ser la teoría del valor que después Marx desarrolla en el Capital críticamente, en una doble dimensión cuantitativa y cualitativa. No va a ser la famosa teoría del valor-trabajo, como se la llamó por allí en los manuales de economía, que Marx reexamina y hace suya críticamente en el Capital. Todavía en 1844 ni Engels ni Marx comprendían bien la teoría del valor. A pesar de eso, llegaron a conclusiones brillantes. Entonces Marx se pone a estudiar y elabora una serie de cuadernos, los cuadernos de París, así se conocen. En nuestro idioma los publicó por primera vez en castellano un entrañable, querido y admirado por nosotros profesor, Adolfo Sánchez Vázquez, de origen español, que vivió largos años en México, maestro de toda una generación de revolucionarios, incluyendo el subcomandante Marcos, sobre quien habla en su tesis de licenciatura, Marcos, sobre Sánchez Vázquez. Tuvimos el honor de conocerlo, un gran profesor, un gran pensador. Y él fue el primero que lo publica en nuestro idioma, los cuadernos de notas de París, sobre los cuales se basa Marx para escribir los manuscritos de 1844. En esos cuadernos de notas, que la mayoría son extractos, el mismo método que después va a usar Lenin cuando escribe los cuadernos filosóficos, subrayando y extractando fragmentos de la ciencia de la lógica de Hegel. El mismo método que va a utilizar el Che Guevara en Bolivia cuando extracta una serie de autores marxistas, los subraya y los extracta en una serie de cuadernos que hemos publicado hace poquito. Es el método clásico de los estudios marxistas, ¿no? Leer, estudiar, subrayar y extractar fragmentos y analizarlos críticamente. Entonces ya el joven Marx usaba ese método. No es solo de los marxistas, pero bueno, los clásicos del marxismo lo han usado. Mao Zedong hizo lo mismo, analizando críticamente el manual de Stalin de la Unión Soviética. León Trotsky hizo lo mismo, analizando los cuadernos sobre la dialéctica. Todos los clásicos del marxismo han hecho eso. En sus diferentes tendencias, todos han utilizado este método. Y el joven Marx, en sus cuadernos de París, utiliza este método. Analiza, subraya y extracta fragmentos y les agrega su opinión personal sobre los clásicos de la economía política. El principal en esos cuadernos son los extractos sobre Mill, James Mill. ¿Por qué? Porque allí Marx comienza a bosquejar su teoría de la enajenación. Hablando del dinero, dice: el dinero expresa la enajenación humana, categoría fundamental de los manuscritos del 44. Entonces, ¿dónde encontramos esta teoría de la alienación o enajenación? Que sirve no solo para estudiar la historia del marxismo y las principales obras de Marx en esta introducción al marxismo que estamos desarrollando, sino para comprender el malestar de la cultura capitalista contemporánea, para intentar indagar y profundizar en la raíz, los fundamentos de toda esta serie de problemas que vemos en el siglo XXI, ¿no? La pérdida del sentido, los suicidios masivos, la droga, la violencia generalizada, el malestar de la gente, las caras de infelicidad, las frustraciones. La teoría de la enajenación es muy útil para poder comprender y por lo tanto tratar de cambiar esta situación nefasta a la que nos condena el capitalismo. ¿Dónde está? En los manuscritos de 1844. Nosotros mostramos, invitándote a la lectura, los tomos donde, en este caso, Wenceslao Roses, otro compañero español muy bueno, traductor de toda la obra de Marx, agrupó los escritos juveniles. En el tomo anterior que mostramos los escritos juveniles de Engels, en este tomo, en este volumen, los escritos juveniles de Marx. En los manuscritos del 44, redactados entre marzo y agosto de 1844, Marx expone su teoría de la alienación. Bien, habla del dinero, sobre el cual hemos mencionado en otros encuentros. Ahí cita a Goethe y a Shakespeare como críticos del dinero.
describe al dinero como una ramera universal, una puta común del género humano, porque es todo lo contrario del amor, de los vínculos cualitativos entre las personas, todos esos pasajes que los hemos mencionado y analizado en otro encuentro sobre el papel del fetichismo, el dinero y el valor en el capital. Bien. ¿Qué más hay? ¿Qué otra riqueza encierran estos manuscritos formidables? El balance de Marx sobre Hegel, sobre la fenomenología del espíritu. Ahora vamos a ver cuál es ese balance. Pero vayamos al núcleo, al carozo central de la teoría de la alienación. ¿De qué nos habla? ¿Qué describe la teoría de la alienación de Marx en 1844? Describe una serie importante de procesos mediante los cuales el ser humano, los sujetos, las personas, los hombres y las mujeres, perdemos aquello que nos caracteriza como especie humana. Lo perdemos y nos sometemos a los productos de nuestra actividad. Se produce una inversión entre el sujeto y el objeto. El objeto cobra vida y oprime a su creador. Un fenómeno del cual también hablamos en la teoría del fetichismo, pero que no son exactamente iguales. Ahora vamos a ver por qué. Hay continuidades entre esta teoría de la alienación juvenil de 1844 y la teoría del fetichismo tal como aparece en El Capital, en 1867. Hay continuidades, pero también hay discontinuidades. Hay un proceso dialéctico de continuidades y de discontinuidades. La alienación es una pérdida de aquello que nos caracteriza como especie humana. ¿Sí? Es una pérdida de, y utiliza la expresión Marx, de la esencia humana. Y esto tiene fuertes connotaciones en el plano de la teoría y de la filosofía, la categoría de esencia humana. Ahora vamos a ver por qué. La alienación consiste en perderse a uno mismo. Hegel definía alienación como lo otro de sí mismo. Alguien está alienado cuando se ha perdido a sí mismo. En el lenguaje popular, una persona alienada es una persona que no se autocontrola, es una persona que está fuera de sus casillas, es una persona que se desconoce a sí misma. Es un otro o una otra distinta de sí misma. Entonces, alienarse es perderse, es desconocerse. La alienación es un desgarro, es una ruptura, es una pérdida. Entonces, Carlos Marx, en los manuscritos del 44, trata de indagar las determinaciones principales de la alienación y de identificar los lugares, los vínculos, los tópicos donde la podemos encontrar, su forma de manifestarse. ¿Cuáles son sus determinaciones? Pérdida de lo humano, independencia de los productos de la actividad humana, autonomización de esos productos se vuelven autónomos, pasan a regirse por su propia ley, pasan a ser heterónomos en relación al ser humano, y no solo se vuelven autónomos y se independizan, se transforman en hostiles contra las personas. Los productos del trabajo humano se vuelven hostiles, y por eso se puede trazar un paralelo entre la descripción que hace Marx de la alienación y aquella novela sobre el señor Frankenstein, ¿no? Un monstruo humano creado por el ser humano, por el doctor Frankenstein, que cobra vida, pasa de la muerte a la vida, de lo inerte a la vida, y se vuelve hostil contra el doctor Frankenstein, lo quiere matar. La alienación es un fenómeno similar a este proceso de Frankenstein, porque el producto de la actividad humana se transforma ese objeto en un sujeto, y en un sujeto hostil contra las personas, contra sus propios creadores. ¿Sí?
¿Dónde podemos encontrar este fenómeno de inversión del sujeto que se cosifica y el objeto que se personifica y cobra vida? ¿Dónde lo podemos ubicar? Básicamente, en primer lugar, en el vínculo entre las personas y los productos de su trabajo. Son los productos del trabajo humano los que cobran vida, se independizan, se autonomizan y se vuelven hostiles. Un ejemplo, el dinero. El dinero es un producto de la actividad humana que se ha generado a lo largo de un largo despliegue histórico en el comercio, ¿no? Cristalizado como equivalente general, es un producto de la actividad social humana que se vuelve hostil. El dinero pasa a ser el rey, nosotros nos subordinamos a él. Entonces el dinero es un producto del trabajo humano. Las riquezas, cuanto más brillan las riquezas, más opaco se vuelve el ser humano. Cuanto más brillo, cuanto más esplendor, cuanto más atractivo se transforman las mercancías. Pensemos en un shopping, por ejemplo, donde todas las mercancías están en la vidriera, rodeadas de un perfume, de una música suavecita, y cuanto más brillan y se vuelven atractivas, porque además están iluminadas de una manera especial y se muestran con toda una escenografía que es la vidriera, cuanto más brillan esas mercancías, más opaco y más triste se vuelve el empleado que las vende, que por lo general tiene que trabajar largas jornadas laborales, explotadoras, donde el shopping no respeta feriados, está abierto todos los días del año. Entonces, cuanto más brillan las mercancías, más opaco se vuelven las personas. Cuanto más brilla un automóvil, más desgastado se siente la persona que lo produjo. El obrero de la industria automotriz, y vamos a mencionar algunos si tenemos tiempo, que algunas autobiografías de gente que trabajó en empresas de automotrices, cuanto más atractivo es un automóvil, los obreros que lo producen, más desgastados y cansados y sin energía vuelven a sus casas. Entonces, la alienación es un fenómeno donde el producto del trabajo humano termina predominando sobre su creador. ¿En qué otro lugar lo encontramos? ¿En qué otra forma de manifestación? En el vínculo entre las personas y su propia actividad, el trabajo. El trabajo deja de ser una actividad libre, creadora, satisfactoria, que nos brinda placer, donde nos sentimos realizados, porque hacemos aquello que nos gusta, aquello que hemos planeado, tenemos un objetivo, queremos realizarlo. En eso consistiría la esencia de las personas, si hubiera que elegir una esencia humana. Proponernos objetivos y tratar de realizarlos. ¿Cómo? A través de una actividad. Bien, en la sociedad capitalista el trabajo, en lugar de ser una actividad que nos permite realizar nuestros objetivos de vida, sean los que sean, en lugar de ser una actividad lúdica, ¿no?, desarrollada como un juego, como sinónimo de placer, donde nos sentimos realizados y nos reconocemos en los productos de nuestra actividad, se transforma en todo lo contrario. El trabajo es una tortura. Hasta el origen de la palabra, tripalium, deriva de tortura. El trabajo es un trabajo coaccionado, disciplinado, bajo vigilancia del patrón de sus capataces, normado, reglado, serializado, cuantificado con el cronómetro de Taylor, de implementación de la organización laboral posterior a Marx, muchos otros perfeccionamientos de las formas de organizar de manera capitalista el trabajo, donde cada vez se vuelve más agotador, cada vez es más sinónimo de muerte en lugar de ser la expresión de la vida, donde el trabajo es una actividad donde los seres humanos expresamos vida y creamos un mundo a nuestra imagen y semejanza. No, el trabajo es una tortura, el trabajo es una cárcel. Por eso esas caras tristes los lunes a la mañana,
Por eso la depresión del domingo a la noche, porque hay que ir a trabajar. Y nadie es más feliz que en el momento que sale del trabajo. Pero el momento de entrar a los empleos es el peor momento. El momento de la tristeza, la frustración, el sometimiento a una disciplina que uno no eligió, a un horario que uno no eligió, para que otros se enriquezcan. Entonces el trabajo humano en la sociedad mercantil capitalista se transforma en la pérdida de lo humano, en la pérdida de la actividad vital que nos caracteriza como especie. Entonces, para ir sintetizando, primera forma de manifestación de la alienación en el vínculo entre las personas y sus productos. Segunda forma de manifestación de la relación que encuentra Marx, el vínculo entre las personas y su actividad y el trabajo. Tercera forma de manifestación de la alienación, el vínculo entre ser humano y medio ambiente, entre ser humano, persona humana y naturaleza. Marx tiene un pensamiento ecológico. Para todos los que dicen, creen, porque no lo han estudiado, que Marx es algo perimido y viejo, por favor tómense el trabajo de leer este texto, donde Marx habla de la naturaleza como el cuerpo inorgánico del hombre. La naturaleza es el hábitat del ser humano, es la casa del ser humano, es lo más íntimo del ser humano. Es más, ni siquiera es la casa, que es algo externo, uno se puede ir de la casa. Es el cuerpo inorgánico del hombre. El hombre entendido como sujeto, ¿no? El hombre y la mujer, la persona humana. Es el cuerpo inorgánico. El cuerpo propio es el cuerpo orgánico. El cuerpo inorgánico, exterior, es la naturaleza. La sociedad humana está estrechamente unida al medio ambiente, a la naturaleza. Pero en la sociedad mercantil capitalista, en el modo de producción capitalista, se vive a la naturaleza como una estación de servicio, un lugar donde uno va, arranca y utiliza, destruyéndola, desertificándola. Hay toda una reflexión ecológica, que es una palabra que no emplea Marx, pero que ya está en su obra, esa problemática de el desprecio por el medio ambiente, la destrucción del medio ambiente que genera el capitalismo, y que su amigo Engels, un año después, escribe la situación de la clase obrera en Inglaterra, donde de la mano de su novia, Mary Learns, recorre los barrios obreros de los suburbios de Inglaterra, donde hay un hacinamiento, una vida urbana donde la gente está hacinada, ¿no? con formas de insalubridad, y donde hay un desprecio por el vínculo con el medio ambiente y la naturaleza. En ambos pensadores hay un pensamiento ecológico. Ahora no hay tiempo de desarrollarlo. Entonces, la tercera forma de manifestación de la alienación es el vínculo entre ser humano y naturaleza. Y la cuarta es el vínculo entre el ser humano y lo que va a denominar el ser genérico, aquello que nos caracteriza como especie, que expresa el pasaje de la naturaleza a la cultura humana, ¿no? El ser genérico del hombre, que en esta época lo define como un ser genérico caracterizado por la libertad. Hay un pensamiento libertario en Marx. El marxismo es la antítesis del totalitarismo de la CIA, de la NSA, que nos controla y nos vigila. El marxismo es un pensamiento libertario, a tal punto que define el ser genérico del hombre por su libertad y por su universalidad. Está en los manuscritos del 44. Entonces, ¿qué es la alienación? Es la pérdida de la esencia humana. Es la inversión del sujeto y el objeto. Es cuanto más brillan las cosas, más opaco se vuelve el ser humano. ¿Sí? Y ese proceso de inversión sujeto-objeto se expresa en el vínculo entre ser humano y producto de su trabajo, ser humano y el trabajo mismo, ser humano y naturaleza y medio ambiente, ser humano y ser genérico. Es decir, en el vínculo entre el ser humano y los demás seres humanos. Ahí está el núcleo de la alienación, en las relaciones sociales. El vínculo entre el ser humano y los demás seres humanos. Eso es básicamente la teoría de la alienación de Marx. El principal problema de esta teoría, el principal punto débil, es la noción de esencia.
Porque a la hora de describir críticamente este proceso donde la alienación genera digamos, una forma de trabajo alienada que a su vez deriva en la propiedad privada, todo el argumento reposa sobre una nave central, la noción de esencia humana. La alienación es la pérdida de esa esencia humana. Ahora bien, en la filosofía la noción de esencia suele identificarse como aquello común a todas las épocas históricas. La esencia de algo es lo que es común a todos los individuos, a todas las formas de individuación. La esencia humana sería aquello que nos caracteriza como especie a lo largo de todas las épocas históricas. Pero desde el momento que empleamos en la teoría de la alienación con el joven Marx la noción de esencia, se nos abre una ventana donde puede entrar la metafísica dentro de la teoría social marxista. Perdón, ¿qué es la metafísica? La metafísica es cualquier doctrina, cualquier pensamiento que se autopostule como universal al margen del tiempo y de la historia, ¿no? Los filósofos tradicionales cantan loas eternas a la metafísica, aman la metafísica. Los marxistas somos críticos de la metafísica, porque nuestra teoría es historicista. Nosotros pretendemos demostrar la historicidad de esta forma de sociedad en la que vivimos y sobrevivimos, la historicidad del modo de producción capitalista. No siempre hubo ricos y pobres en la historia, no siempre hubo explotación. Esto es específico del capitalismo, el tema de la sociedad mercantil capitalista y del trabajo abstracto y el predominio del equivalente general. Entonces apostamos a marcar las diferencias históricas, no a poner de relieve lo común a todas las épocas históricas, como le encanta hacer a la metafísica, porque en el fondo lo que quiere es volver absoluto lo que es relativo, eternizar un tipo particular de sociedad humana, el capitalismo, que no es sinónimo de la sociedad humana. Existieron otros tipos de sociedades humanas y nosotros apostamos y aspiramos a construir un nuevo tipo de sociedad humana no capitalista y no mercantil. Entonces, si dentro de la teoría de la alienación una de las columnas centrales es la noción de esencia, que la alienación consistiría en su pérdida, hay un problemita, el peligro del esencialismo. Marx, al año siguiente, elabora las tesis sobre Feuerbach y en ese pequeño texto aforístico sostiene lo que los filósofos denominaron esencia humana no es más que el conjunto de las relaciones sociales, por lo tanto históricas, sociales e históricas, por lo tanto que cambian a lo largo del tiempo. Apenas un año después escribió ese texto. Cuando habla de los filósofos, se está refiriendo a él mismo, porque hasta el año 1844 todavía él creía en esta esencia humana genérica. Es más, le llamaba ser genérico, adoptándolo de Feuerbach. En 1845, en las tesis sobre Feuerbach, tesis críticas, ya marca diferencias y empieza a desprenderse de cualquier posibilidad de esencialismo, que de todas maneras nosotros consideramos que los manuscritos del 44 no son esencialistas, porque esa descripción de la alienación está estrechamente unida a un tipo de sociedad donde predomina la propiedad privada y el mercado. No son esencialistas, pero dejaba abierta la posibilidad quizás tal vez de que el esencialismo se metiera ahí adentro. A partir de las tesis sobre Feuerbach, esa posibilidad queda cancelada, y no recuerdo mal, en la sexta tesis sobre Feuerbach, lo que los filósofos denominaron esencia humana no es más que el conjunto de las relaciones sociales. Por lo tanto, la esencia se transforma en algo completamente, inequívocamente histórico y social. Desaparece el peligro de la metafísica. Y en El Capital, 1867, reaparece una reflexión de Marx sobre aquello que nos caracteriza como especie humana. Nunca desapareció esa preocupación de su teoría social y de su filosofía. ¿Dónde la reencontramos? En El Capital de Marx. En el capítulo 5 del tomo 1 del Capital, proceso de trabajo, proceso de valorización,
las primeras 2 páginas del capítulo 5 del tomo 1 del Capital, si podés buscarlo, proceso de trabajo, proceso de valorización, Marx vuelve a reflexionar sobre aquello que nos caracteriza como especie humana, ¿no? Y a partir del trabajo, siempre con esa preocupación, el trabajo, y hace una comparación entre el peor arquitecto, el peor ingeniero humano y la mejor y más inteligente abeja. La vieja comparación entre ser humano y animales, que está a lo largo de toda la historia de la filosofía. Y allí, en el capítulo 5 del tomo 1 del Capital, Marx sostiene la hipótesis de que el peor arquitecto, el más bruto, el que no le sale bien las cosas, incluso nos animamos a decir nosotros, se le cae una ventana, se le rompe un techo, aún el peor arquitecto es superior y es diferente a la mejor abeja que construye panales perfectos, o a las hormigas, o al animal que te guste que construye arquitectura para vivir. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos un plan, un objetivo a partir del cual intentamos realizar nuestra actividad. Mientras que la abeja, la hormiga, etcétera, reproduce el mandato de la especie. Y el panal de hoy es igual al panal de hace miles de años. En el lenguaje actual, que no es el de Marx, reproduce el código genético. ¿Sí? Hay una información que el animalito reproduce, por más que sea inteligentísimo y haya que protegerlos y no haya que matarlos ni maltratarlos, desde un punto de vista ecológico, aún con todo el respeto del mundo por los animales, reproducen el mandato de la especie, mientras que la especie humana, en cambio, tiene una nota diferencial. No reproducimos el mandato de la especie, aunque hay un sector de la población que sí, ¿no? El sector que mata, que reprime, que son más cerca de los animales que de la vida humana, son unos salvajes, pero dentro del ser humano, al menos, hay una cuota de especificidad que es aquella donde los seres humanos podemos elaborar planes, objetivos, trazarnos finalidades y, si se puede, intentar realizarlas en la práctica. Eso nos define como especie humana. Entonces, en el Capital también reaparece esta reflexión, pero completamente desprovista de la muleta, el ayuda, el sostén, el trípode de la esencia. Ya no aparece el esencialismo. Entonces, en el Capital retorna a las reflexiones de los manuscritos, pero sin ningún tipo de peligro metafísico. El esencialismo quedó fuera de la teoría. Es una teoría netamente histórica, por lo tanto social. Por lo tanto pone el énfasis en aquello que nos define como especie, pero en la especificidad histórica de cada modo de producción. ¿Se entiende? La teoría del fetichismo sucede algo análogo. Describe fenómenos de personificación y cosificación que ya estaban presentes en los manuscritos en la teoría de la alienación. Pero en la teoría del fetichismo no aparece la noción de esencia humana, transhistórica. Entonces, tanto en la teoría del fetichismo, en el capítulo 1 del Capital, como en el proceso de trabajo y el proceso de valorización, el capítulo 5 del tomo 1 del Capital, y en toda la obra, Marx recupera sus reflexiones previas, pero dejando afuera cualquier posibilidad, cualquier peligro de metafísica. Bien, ¿fue Marx el primero que se le ocurrió la noción de alienación? No, la adopta básicamente de 3 pensadores, de 3 como mínimo. Uno de ellos es Rousseau, muy admirado por Marx, el más radical desde nuestro punto de vista de los pensadores políticos anteriores al socialismo y al comunismo, ¿no? Si dejamos de lado a Graco Babev, querido compañero revolucionario de fines del siglo XVIII, comunista militante, porque algunas veces se ha dicho, bueno, los anteriores socialistas y comunistas a Marx eran utópicos, ideaban grandes fantasías, Saint-Simon, Owen, Fourier, pero no sabían cómo llevarlas a cabo. Graco Babev también era un comunista utópico, pero sí tenía un plan para llevarlo a cabo. Era un militante comunista insurreccional, conspirador,
un antecedente del marxismo revolucionario. Habría que hacer la historia de ese marxismo revolucionario, ¿no? Graco-Babev es uno de los primeros. Pero aún, dejando de lado a Graco-Babev, a los socialistas utópicos, dentro del pensamiento de la burguesía, ¿quién fue el más radical? Rousseau. Toda la filosofía de Rousseau, aún siendo burgués, era una filosofía de la revolución. Había que legitimar la revolución. El discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres termina diciendo: nos gobierna un idiota, hay que derrocarlo. Es un llamado a la insurrección, a la revolución. Por eso lo queremos tanto a Rousseau. Y nuestro, en Argentina, Mariano Moreno, era un gran discípulo de Rousseau, como lo fue Robespierre en Francia, como lo fue Nariño en Colombia, en fin, como lo fue Simón Bolívar a través de su maestro don Simón Rodríguez. Rousseau inspiró a grandes rebeldes de toda la humanidad. Rousseau, en su contrato social, sostiene la hipótesis que la sociedad se funda en un contrato. Salimos del estado de la naturaleza para entrar en una sociedad civil y política. Y ese pasaje del estado de naturaleza al estado y la sociedad civil y política se da renunciando a los derechos naturales. Por eso su teoría se llamaba teoría de los derechos naturales, ius naturalismo. ¿Y qué significa renunciar a los derechos naturales? Significa alienarlos, perderlos, para ganar una libertad política. Ya en Rousseau aparece esta noción de pérdida, de alienación. El otro pensador que la emplea es Hegel, en la fenomenología del espíritu y en toda su obra, ¿no? La alienación para Hegel es lo otro de sí mismo. Alienarse implica desgarrar, romper la inmediatez del universal abstracto, introducir y dejar desplegar la diferencia, y a partir de ahí la alienación es un proceso de pérdida, pero que para Hegel siempre es positivo. ¿Por qué? O sea, es un proceso de negatividad, pero que tiene un papel muy bueno, muy útil, necesario. ¿Por qué? Porque después siempre hay una recuperación de la alienación. La alienación para Hegel siempre corresponde al segundo momento de la dialéctica. Para Hegel la dialéctica siempre tenía tres momentos: el universal abstracto, la particularización y el universal concreto, ¿no? La totalidad indiferenciada, el desgarro, la diferencia, la negatividad, la salida de esa universalidad abstracta y la recuperación dentro de la superación. La alienación correspondería al segundo momento, a la pérdida, a la diferencia, a la negatividad. Pero tiene un papel siempre muy bueno, progresivo, porque es un momento necesario que se supera. Entonces Marx retoma la alienación no solo de Rousseau, también la toma de Hegel, pero diferenciándose en este caso. Bueno, de Rousseau obviamente se diferencia, lo vamos a ver en otros encuentros cuando hablemos de la libertad para Marx, la diferencia enorme que hay entre su concepción de la libertad y la concepción del pensamiento de los teóricos del derecho natural. No lo vamos a desarrollar ahora. Hay una diferencia con Rousseau importantísima. Después la vamos a ver. Con Hegel hay otra diferencia importantísima. Hegel vio la alienación, la enajenación, como un proceso necesario del trabajo humano, donde el trabajo humano es la mediación entre ser humano y naturaleza, y a través de la alienación el ser humano transfiere su negatividad a la naturaleza, pero siempre hay un reconocimiento en los productos del trabajo humano. La alienación siempre se supera. Entonces Hegel no se alarma, porque la alienación tiene pasaje de ida y vuelta, es una pérdida que siempre regresa. Marx le va a decir a su maestro, al final de los manuscritos de 1844, va a hacer un análisis de la fenomenología del espíritu de Hegel, un balance, y va a decir, no, acá hay un proceso que Hegel no ha visto. En la sociedad mercantil capitalista, la alienación no tiene pasaje de ida y vuelta. Es solo un pasaje de ida, es una pérdida que no regresa nunca, es una pérdida que no se recupera, es un desgarro que nunca cicatriza, es una herida que no se sana nunca, no se sutura. Entonces es un desgarro, es una herida, es una pérdida, y en la sociedad mercantil capitalista no hay posibilidad de superarla. Solamente
superando la sociedad capitalista, es decir, derrocando el capitalismo, haciendo una revolución socialista y construyendo un mundo a imagen y semejanza del ser humano, una convivencia racional de productores libremente asociados, solamente a través de la revolución socialista vamos a poder intentar comenzar a superar la alienación. Conclusión política revolucionaria de Marx. Es más, en los manuscritos del 44 dice, elevar el salario para que el obrero se sienta mejor es solamente una mejor remuneración de los esclavos. Es muy radical Marx en los manuscritos del 44. Para nada es un tímido reformista como se lo quiso plantear en algún momento. Entonces, la conclusión política en la crítica de Hegel es que la alienación en el capitalismo no se supera salvo que hagamos una revolución y que transformemos las relaciones sociales. Entonces, toma el concepto de enajenación de Rousseau, lo adopta de Hegel y lo adopta también de Feuerbach, quien había escrito La esencia del cristianismo, un libro sobre la religión. Feuerbach es un pensador alemán, posterior a Hegel, anterior a Marx. La esencia del cristianismo, crítica filosófica de la religión. Y Feuerbach tuvo la hipótesis de que no fue Dios el que creó al hombre, sino es el ser humano el que creó a Dios. Hay una inversión entre el sujeto y el objeto. El verdadero sujeto es el ser humano. Y Dios no es más que la objetivación, la alienación de la esencia humana. Entonces, en este libro tan importante para Marx, no porque Marx se ocupara de la crítica religiosa, porque no era lo que más le interesaba, ya la superó rápidamente, dijo, comer curas no es nuestra tarea, nosotros vamos por el capitalismo, vamos por los fundamentos de la sociedad capitalista, no nos quedamos en una crítica liberal de la Iglesia o de la religión, que se puede sentir muy radical el que la hace, pero en el fondo gira dentro de lo mismo. Nosotros somos más radicales en serio. Por lo tanto, no era lo que más le interesaba la crítica de la religión a Marx. Sin embargo, adopta de Feuerbach esta inversión sujeto-objeto. ¿Sí? Esto de que no es Dios el que crea al ser humano, es el ser humano el que crea a Dios. Ya uno de los pensadores griegos presocráticos había planteado, 6 siglos antes de Cristo, que si le preguntáramos a un pez, a un pescadito, cómo se imagina a Dios, se lo iba a imaginar con cara de pescado, porque en general los dioses son creaciones humanas, y cada cultura se imagina a Dios con características de su cultura. Eso es muy común a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces Marx lee este libro, adopta la noción de enajenación, adopta esta descripción de la inversión sujeto-objeto, pero lo critica a Feuerbach por concebir una esencia humana demasiado genérica, ajena a las relaciones sociales, ¿no? Entonces hay una diferencia con Feuerbach, por eso escribe sus tesis sobre Feuerbach. Entonces, ¿de dónde adopta la enajenación? De Rousseau, de Hegel y de Feuerbach, pero le da una vuelta de tuerca al interior de su teoría. Por último, las repercusiones de esta teoría, muy largas, las vamos a sintetizar en un minuto. Se publica en 1932 este libro. La socialdemocracia intenta apropiarse de ese libro, de los manuscritos de Marx, y muchas corrientes intentan apropiarse. Erich Fromm, teórico liberal de la Escuela de Frankfurt, psicoanalista liberal de la Escuela de Frankfurt, democrático, intenta apropiarse de la teoría de la alienación de Marx y dice, ese es existencialista. Sartre intenta también recuperar esta teoría y decir, Marx en los manuscritos es existencialista. Rodolfo Mondolfo, italiano, intenta apropiarse de esta teoría y dice, Marx es un socialdemócrata. Marx nos habla del humanismo y quiere reformar la sociedad. Muy inteligente Rodolfo Mondolfo. Herbert Marcuse la recupera y la sintetiza con Freud en el psicoanálisis. Los filósofos yugoslavos del grupo Praxis intentan recuperar la teoría de la enajenación en clave anti-estalinista. En fin, una variedad muy grande de teorías. Pierre Vigot e Yves Calvet, ambos jesuitas del Vaticano, teólogos del Vaticano, dicen acá Marx es cristiano, alienación es igual que pecado. Entonces la pérdida de la esencia humana es el pecado, que es la pérdida del paraíso. La Iglesia Católica se intentó apropiar de este texto. Hubo una serie muy importante de debates. Luis Althusser lo rechazó a ese texto.
Y terminamos este encuentro con el Che Guevara, que les recomiendo que lean si tienen tiempo, una carta muy larga al compañero Quijano, Carlos Quijano de Uruguay, carta de 1965, que se conoce como El socialismo y el hombre en Cuba, donde el Che Guevara recupera los manuscritos del 44, recupera la teoría de la alienación desde el tercer mundo, desde el marxismo revolucionario. Dice, luchamos contra el capitalismo, contra la miseria, pero al mismo tiempo luchamos contra la enajenación. El socialismo únicamente económico no nos interesa. Queremos terminar con todas las formas de dominación. Ese es nuestro programa, el programa comunista, el programa del Che Guevara. Luchamos contra la miseria y la explotación, pero luchamos también contra la alienación y la enajenación. Creo que esa síntesis del Che Guevara resume y sintetiza el punto de vista revolucionario de nuestra corriente y una lectura muy sugerente de los manuscritos económicos filosóficos de 1844 y su teoría de la enajenación. Ojalá la puedas conseguir y leer. El socialismo y el hombre en Cuba, texto del Che Guevara, fundamental. Y ojalá puedas leer los manuscritos del 44.